Ante todo, buenas tardes a todos los presentes, a los que nos siguen por la web. El día de hoy estamos tomando una nueva fecha del diplomado en pediatría. Nos acompaña la doctora Lida Tábara Valladolid. Ella es médico pediatra, pertenece al servicio de neonatología, a la unidad de cuidados intensivos neonatales del Hospital Belén. Nos va a disertar 3 temas el día de hoy. Y bueno, le dejamos en uso la palabra. Buenas tardes. Bueno, el tema que vamos a tocar en primer lugar es ictericia neonatal, que es una de las condiciones más frecuentes, uno de los mayores motivos de consulta ambulatoria en la edad neonatal. Más o menos 60% de los recién nacidos a términos van a presentar ictericia. Y si se trata de los recién nacidos prematuros, esta cifra puede aumentar hasta el 80%. Y hay un grupo, que es el grupo de los recién nacidos prematuros tardíos, que también tienen alto riesgo de presentar ictericia patológica. Siempre hemos escuchado, ¿no?, que los recién nacidos con incompatibilidad RH son los de mayor riesgo. Sin embargo, en los últimos tiempos hemos visto que niños que no son incompatibles presentan grados importantes de niveles elevados de bilirrubina que les llevan a la hospitalización y a terapias que incluso implican la exsanguinotransfusión. Es una de las patologías más frecuentes que vemos en mi hospital en el área de neonatología, que es a veces, en algunos casos, de fácil prevención, que puede ser una cosa una condición muy simple, muy sencilla, pero que en algunos casos se puede convertir en una circunstancia que lesiona de manera irreversible desde el punto de vista neurológico al recién nacido y obviamente va a implicar dificultades en el desarrollo posterior del niño y dificultades para la familia y dificultades para la sociedad. En nuestro hospital en el año 2014 han habido 37.883 nacimientos. De estos, 826 recién nacidos se hospitalizaron y de ellos el 76.6% presentó ictericia. Como vemos, es una patología bastante frecuente. ¿Cómo se define la ictericia? Ictericia es la coloración amarilla de piel y escleras en el recién nacido que se debe al incremento de la bilirrubina sérica. ¿Cuándo se hace evidente? Cuando el nivel de la bilirrubina está por encima de 5 miligramos por decilitro. Bueno, entonces la pregunta es, ¿por qué los recién nacidos se hacen tan ictéricos? ¿Por qué con mayor frecuencia se hacen ictéricos los recién nacidos? ¿No? ¿Por qué es tan común en los recién nacidos? Para entenderlo, primero vamos a revisar un poquito sobre la fisiopatología o sobre el metabolismo de la bilirrubina, ¿sí? Para que podamos entender luego por qué es que el recién nacido se pone más ictérico en comparación con el niño más grande y con los adultos. Y vamos a revisar un poquito sobre la producción, distribución, ¿qué pasó? La producción, distribución, transporte y captación hepática de la bilirrubina, conjugación y el transporte intestinal. Lo vamos a tratar de hacer brevemente para no demorarnos. A ver, ¿pueden ver esa figura? Aquí en esta figura vamos a repasar el metabolismo de la bilirrubina. ¿De dónde viene la bilirrubina? Bueno, la bilirrubina proviene en la mayor parte, el 75% de ella proviene del catabolismo de los eritrocitos, que se da a nivel del sistema retículo endotelial. El 75% proviene de acá y el resto, que es la menor cantidad, proviene de la eritropoyesis ineficaz y de la degradación de otras proteínas. Bueno, el producto de la degradación del catabolismo del eritrocito se
libera el grupo M, ¿no? Entonces, en el sistema retículo endotelial vamos a tener ahí a una enzima importante que es la M-oxigenasa, que es la enzima más importante en este proceso. Y producto de esto vamos a tener a la bilirrubina, ¿no? La bilirrubina, por acción de la biliverdin reductasa, se convierte en bilirrubina. Allí ya tenemos otra enzima que es importante en el metabolismo de la bilirrubina. La bilirrubina que se produce a este nivel es bilirrubina indirecta, no ligada, bilirrubina libre. Y la bilirrubina que está circulando aquí se une a la albúmina. Unida a la albúmina va a venir hacia el hepatocito para que se dé en este lugar el proceso de la conjugación. Aquí entonces la albúmina también juega un papel importante y luego cuando ingresa al hepatocito tenemos dos proteínas importantes que son la ligandina Y la proteína Z, que sirven para permitir el ingreso de la bilirrubina hacia el hepatocito. Aquí, dentro del hepatocito, para que se dé la conjugación, la enzima más importante y una de las enzimas limitantes es la glucuroniltransferasa. Una vez que se ha conjugado la bilirrubina ya conjugada, va a pasar al hígado, donde por acción de las bacterias se va a convertir en productos de degradación, más fácilmente eliminables, ¿no? Que son el estercobilinógeno y a nivel renal el urobilinógeno, que ya son los productos de desecho. Sin embargo, una parte de esta bilirrubina que está conjugada aquí en el intestino, por la circulación enterohepática, se va a desconjugar y nuevamente va a estar como bilirrubina libre. Y aquí hay otra enzima importante que participa en este proceso de desconjugación. Muy bien. Entonces, en la producción de la bilirrubina, hemos dicho allí dos enzimas importantes. ¿Cuáles son? La hemooxigenasa y la biliverdin reductasa, ¿no? Entonces, por ejemplo, situaciones como el ayuno pueden inhibir a la hemooxigenasa. O la otra situación es que aquí en el recién nacido nosotros tenemos mayor masa eritrocitaria, ¿no? La masa eritrocitaria en relación a un niño más grande y a un adulto es mayor en el recién nacido. Y la vida media de un eritrocito es menor en un recién nacido en comparación con el niño más grande y con el adulto. O sea, vamos a tener más sustrato, ¿sí? Más grupo M que metabolizar. Luego, las enzimas, tanto la hemooxigenasa como la biliverdin reductasa, están un poco disminuidas en el recién nacido en relación con el niño más grande y con el adulto. En la distribución y transporte, hemos dicho que la bilirrubina libre se une, que está circulando a nivel sérico, se une a la albúmina, ¿verdad? Para poder ser transportada hacia el hígado, hacia el hepatocito, hacia el hígado. Entonces, necesita a la albúmina para ser transportada. Cuando la bilirrubina libre se une a la albúmina, es difícil que atraviese la barrera hematoencefálica. Pero cuando la bilirrubina no está unida a la albúmina, es más fácil que penetre la barrera hematoencefálica y lesione el sistema nervioso central. Entonces, hay competencia con varios sustratos a este nivel. Por ejemplo, triglicéridos, por ejemplo, algunos medicamentos que compiten y desplazan fácilmente a la albúmina de sus sitios de unión, y entonces la bilirrubina es más fácil que pueda producir lesión a nivel cerebral. Tiene competidores, hemos dicho, por ejemplo, el pH bajo también produce que
que no haya una adecuada unión de la albúmina con la bilirrubina libre, ¿no? Entonces, el transporte va a depender básicamente de los niveles de bilirrubina que se han producido y de los niveles de albúmina. Luego, en la captación y conjugación que se da aquí a nivel hepático. Entonces, aquí hemos dicho que hay dos proteínas importantes, que son la ligandina Y y la proteína Z, ¿no? Estas dos proteínas funcionan al 60% en el recién nacido, o sea, un poquito más de la mitad. Y si es prematuro, menos todavía. Entonces, no hay una buena captación y no hay una buena conjugación. No, la acción de la glucuroniltransferasa también está disminuida en el recién nacido y con mayor razón en el prematuro. Entonces, la captación y la conjugación de la captación de la bilirrubina libre para convertirla en conjugada y la conjugación misma están disminuidas. Por tanto, hay más bilirrubina libre. Bueno, entonces estamos hablando de dos tipos de bilirrubina. Una bilirrubina no conjugada y una bilirrubina conjugada. La bilirrubina no conjugada o libre es la bilirrubina que es lipofílica. Tiene afinidad por las membranas celulares, no solamente por las del sistema nervioso central, también por las del riñón, por las del corazón, del hígado, de las suprarrenales. Eso significa que la bilirrubina no solamente puede potencialmente causar daños a nivel cerebral, sino en otros órganos. Y la bilirrubina conjugada, que es hidrosoluble. Y en la excreción, ya hemos dicho, una vez que la bilirrubina sale del hígado ya conjugada, viene al intestino y por acción de las bacterias intestinales se va a convertir en estercobilinógeno. Pero una parte va a ir por la circulación enterohepática y por acción de la beta-glucuronidasa se va a desconjugar y nuevamente estar libre para lesionar, que es lo que no queremos nosotros, ¿verdad? Entonces, hay algunos datos importantes que vamos a tener en cuenta. 1 gramo de hemoglobina genera 35 miligramos de bilirrubina indirecta y el recién nacido suele destruir 0.6 gramos de hemoglobina cada 24 horas. Significa que tenemos más o menos unos 20 miligramos de bilirrubina indirecta para metabolizar en cada día, ¿no? 1 gramo de meconio elimina 1 miligramo de bilirrubina, ¿no? Entonces, en los casos en los que el bebito no está obstruido, no hace deposición adecuadamente, va a incrementarse, no va a poder eliminar los desechos, ¿no? Y hemos visto que se va a notar la coloración amarillenta cuando está por encima de 5 miligramos por decilitro. Pero cuando está por encima de 2.5 es posible que nosotros notemos la pigmentación a nivel de las escleras. ¿Por qué nos preocupa la hiperbilirrubinemia? Ya hemos dicho, es la condición más frecuente. De todas maneras, ustedes van a tener que evaluar algún paciente ictérico. Es la principal causa de consulta en la consulta ambulatoria. Casi la mitad de los recién nacidos a término y el 80% de los prematuros van a tener ictericia en la primera semana de vida. Es una de las causas más comunes de reingreso hospitalario y porque se está encontrando cada vez más casos de hiperbilirrubinemia complicadas relacionadas con el alta precoz, o sea, el alta antes de las 48 horas. De hecho, casi todos nuestros bebés se van de alta antes de las 36 horas, ¿no? Y entonces van a desarrollar algún grado de ictericia que puede pasar desapercibido por los padres y ser desatendido, o sea, no se atiende a tiempo y entonces luego terminar como un caso complicado, ¿no? Y también nos preocupa porque ya hemos dicho que puede tener complicaciones neurológicas importantes. Entonces aquí en esta tablita vamos a ver que es la segunda, en este trabajo que se ha realizado, la segunda, en el 2013, la segunda causa de readmisión y que es más probable que el recién nacido reingrese
por ictericia en la primera y segunda semana. También puede haber niños que regresan en la tercera y en la cuarta semana, pero los casos disminuyen para entonces. Entonces, ¿cuáles son las causas de la hiperbilirrubinemia? Si nosotros recordamos el cuadrito que les presenté en el metabolismo, desde el grupo M hasta la eliminación del estercobilinógeno, entonces vamos a ver que puede haber excesos en la producción, que puede haber defectos de la excreción y también que puede haber situaciones mixtas, ¿no? La ictericia fisiológica. ¿Por qué el recién nacido, digamos sano, se pone más ictérico? Primero hemos dicho porque hay más sustrato en la parte superior del cuadro del metabolismo. Hay mayor cantidad de glóbulos rojos, ¿no? De hecho, el hematocrito de los recién nacidos está alrededor de 40-50%, ¿sí? Que es mucho mayor que el nuestro. Para decir que hay policitemia tenemos que tener un hematocrito por encima de 65, ¿no? Entonces, más o menos 40-50 es un hematocrito normal para un recién nacido. Y porque la vida media del glóbulo rojo es menor, más o menos 90 días en comparación con los 120 días que vive el eritrocito de una persona más mayor. El metabolismo hepático también está disminuido, ¿no? Hay una captación deficiente, hay menor cantidad de albúmina, hay mayor competencia con la albúmina y hay mayor afinidad. Hay menor afinidad de la albúmina respecto de otros sustratos. Hay una inhibición competitiva de receptores hepáticos, hay una conjugación defectuosa, ya hemos dicho que la enzima limitante a ese nivel, a nivel de la conjugación, la glucuroniltransferasa, está disminuida en el recién nacido. ¿Y por qué hay mayor circulación enterohepática en el recién nacido, ¿no? La otra razón es porque los recién nacidos tienen menos cantidad de bacterias que aceleren el proceso de eliminación de los desechos de la bilirrubina. Cuando la ictericia, entonces por esas razones, hasta ahí estamos hablando de una ictericia fisiológica, ¿no? La mayoría de bebitos van a ponerse ictéricos, hemos dicho más de la mitad de los recién nacidos a término. No siempre van a acabar hospitalizados, pero cuando esta ictericia que yo estoy viendo dejó de ser fisiológica y es una ictericia patológica. Entonces, cuando, por ejemplo, la ictericia se presenta antes de las 24 horas. La ictericia que se presenta antes de las 24 horas es patológica. Cuando la tasa de incremento de la bilirrubina es mayor de 0.5 miligramos por decilitro por hora o más de 5 miligramos por decilitro por día. Eso lo vamos a comprobar haciendo controles seriados de bilirrubina en el recién nacido ictérico. Cuando la ictericia persiste más allá de las 2 semanas, por ejemplo. Cuando los niveles de bilirrubina son mayores de 10 a 12 miligramos por decilitro en el niño de bajo peso o de 12 a 15 en el niño a término en los primeros días, en los primeros 2 o 3 días. Sin embargo, el nivel exacto para el cual el niño requiera intervención, o sea, fototerapia y o exsanguinotransfusión, les voy a mostrar más adelante en los nomogramas, en las tablas. Y cuando el nivel de bilirrubina se incrementa y además el recién nacido tiene datos de hemólisis, cuando hemos comprobado que hay hemólisis o cuando tiene otros factores de riesgo. En relación a la ictericia por leche materna, bueno, a veces se hace una distinción entre ictericia por leche materna e ictericia por lactancia materna, refiriéndose con la segunda, por ejemplo, a la ictericia por lactancia materna, a aquella, algunos autores la describen, se refieren cuando dicen por lactancia materna, al hecho de que no hay una buena técnica de amamantamiento y entonces el recién nacido no está recibiendo los requerimientos adecuados de líquidos y de alguna manera se deshidrata y eso va a incrementar sus niveles de bilirrubina, ¿no?
Hay una ictericia asociada a la leche materna y otra ictericia relacionada con el hecho de que hay algunas sustancias en la leche de la mamá que pueden actuar a nivel de las proteínas, de las ligandinas, y sobre todo, y disminuir su actividad. Y entonces a ese nivel puede aumentar la cantidad de bilirrubina libre, o sea, bilirrubina indirecta. Cuando tenemos a un recién nacido ictérico, obviamente tenemos que hacer el diagnóstico. Y para eso vamos a empezar siempre, nunca olvidemos que siempre tenemos que hacer la historia clínica y buscar antecedentes. Entonces, cuando hacemos la historia clínica de un recién nacido ictérico, vamos a ver datos familiares. ¿Tiene hermanos que han estado ictéricos? ¿Hay patologías de repente hereditarias que producen ictericia? ¿Tiene otros hermanos que han presentado ese tipo de patología? También la historia perinatal, ¿no? La mamá ha tenido infecciones, en qué condiciones nació el bebito, etcétera, etcétera. La historia obstétrica y cómo ha evolucionado el niño desde el momento del nacimiento. Luego vamos a hacer el examen clínico. Tenemos que hacer el examen físico. No solamente vamos a ver si el bebito está ictérico o no. Aparte de que vamos a ver si está ictérico o no, lo que interesa más que la intensidad de la ictericia es la extensión de la ictericia. O sea, hasta qué parte del cuerpo compromete. Siempre es de progresión cefalocaudal. Entonces voy a tener la cara, hasta el tórax, hasta el abdomen, hasta los muslos, hasta las piernas, o que compromete pies y manos, ¿no? Tengo que decir hasta dónde estoy encontrando en el momento de la evaluación. Más que la intensidad, como les digo, importa la extensión. Y además, cómo está el bebito, cómo está su estado general, cómo está su estado de hidratación, cuánto pesó cuando nació, cuánto pesa ahora. ¿Tiene lesiones? ¿Tiene signos de algún traumatismo? ¿Tiene cefalohematomas? ¿Tiene equimosis? Porque estas incrementan el riesgo de ictericia, ¿no? Porque hay mayor destrucción de glóbulos rojos. También vamos a ver el estado neurológico, porque cuando yo veo a un recién nacido ictérico, en realidad lo que me preocupa no es que su piel esté ictérica, porque eso va a quedar normal después de que bajen los niveles de bilirrubina. ¿Qué es lo que más me preocupa cuando veo a un niño ictérico? Todo lo que hacemos es para cuidar el cerebro, ¿verdad? Entonces yo tengo que ver allí cómo está el estado neurológico de ese bebito en el momento en que yo lo veo. ¿Sí? ¿Cómo está el estado neurológico de ese bebito? Porque todo lo que hagamos en relación a la intervención es para limitar los daños neurológicos. Pero ni la fototerapia ni la exsanguinotransfusión van a revertir las lesiones que ya se hayan producido hasta ese momento, ¿sí? Lo que vamos a hacer es que ya no haya tanta bilirrubina circulando, pero no vamos a conseguir que la bilirrubina que ya se impregnó en el sistema nervioso vuelva, ya no. Y eso siempre hay que explicar a los padres. Y vamos a necesitar datos de laboratorio. Para todo niño ictérico siempre tengo que conocer, aparte del nivel de bilirrubina, tengo que saber su grupo sanguíneo y el grupo sanguíneo y factor del bebé, grupo y sanguíneo y factor de la mamá. También tengo que hacer un test de Coombs cuando tengo un recién nacido que es incompatible de grupo de factor con su mamá. Nivel de bilirrubinas totales y fraccionadas en el momento en que estoy evaluando y, de ser necesario, control posterior según la situación propia del niño. En algunos casos voy a tener que, no en todos, pero eso es lo básico, pero en algunos casos vamos a tener que pedir también algunos exámenes de laboratorio relacionados, por ejemplo, con infección o relacionado con otras patologías de tipo metabólico. Este es el nomograma de Kramer, que nos dice más o menos así a simple vista de lo que uno ve al bebito, cuánto de bilirrubina podría tener y que ha sido muy usado siempre, ¿no? Entonces uno lo divide si el compromiso está hasta solamente la cabeza, compromete hasta tórax, abdomen,
muslos, piernas y si compromete manos y pies, ¿no? Y más o menos se correlaciona con este nivel sérico de bilirrubina. Sin embargo, lo cierto es que uno no se debe confiar solamente por el nomograma de Kramer. Claro, si yo tengo un niño que ya tiene 5 días de vida y yo solamente le veo la carita ictérica, probablemente me ayude mucho y yo diga, no va a necesitar que le haga un dosaje de bilirrubina. Pero si yo estoy en el segundo día de vida y veo que está por el tórax, entonces ese niño sí va a requerir un dosaje de bilirrubina, porque yo no me puedo confiar en el nomograma. Y tampoco puedo confiarme en el nomograma para ingresar a un niño o para indicar una exsanguinotransfusión. Y no me puedo confiar del nomograma cuando yo ya tengo al niño en fototerapia y decido sacarlo de la fototerapia. Ya no vale. Esto vale cuando el niño no ha recibido todavía tratamiento, porque después de que ha recibido la fototerapia se altera completamente el aspecto de la piel ictérica en el recién nacido. Y el tratamiento. Bueno, para hablar del tratamiento, el tratamiento en el recién nacido ictérico es individualizado para el niño según su edad gestacional, el nivel de bilirrubina que tenga en el tiempo de vida que lo estoy evaluando, o sea, la edad gestacional, el tiempo de vida que tiene, el nivel de bilirrubina para ese tiempo de vida y el riesgo que tiene el niño, los factores de riesgo que tiene el niño. Entonces, para eso debemos conocer cuáles son los factores de riesgo, ¿no? Y los factores de riesgo pueden ser mayores o menores. Factores de riesgo mayores se consideran, por ejemplo, que el niño haya tenido un nivel de bilirrubina sérica total antes del alta de que se haya encontrado en la zona de alto riesgo, según un nomograma que les voy a enseñar más adelante. Esas son las últimas recomendaciones de la Academia Americana de Pediatría que se basan en los estudios de Butani. Bueno, entonces, que tenga el niño un nivel de bilirrubina antes del alta en la zona de alto riesgo. Ya les voy a enseñar más adelante para que entiendan. Segundo, que la bilirrubina se haya observado desde el primer día. Entonces, si el niño estuvo ictérico desde el primer día, es un factor de riesgo mayor. Que el niño tenga incompatibilidad con un test de Coombs positivo, que el niño tenga una edad gestacional de 35 a 36 semanas, o sea que sea prematuro. Los nomogramas de Butani no son válidos para niños menores de 35 semanas. Nos estamos refiriendo acá a niños de 35 semanas para adelante. Para niños más prematuros, o sea, menores de 35 semanas, son otros niveles de bilirrubina los que se consideran tanto para fototerapia como para exsanguinotransfusión. Que el niño, miren, este dato a veces nos olvidamos, que el niño haya tenido un hermano que recibió fototerapia. Es un factor de riesgo mayor. Que el niño tenga un cefalohematoma o algún sangrado importante. Que el niño reciba leche materna exclusiva cuando yo he verificado que la madre no tiene una buena técnica de alimentación, o sea que el niño ha perdido más peso del que se permite que pierda un niño en los primeros días, porque todos los niños van a perder peso los primeros días, pero hasta cierto nivel. Entonces, cuando esa pérdida de peso es excesiva, es también un factor de riesgo mayor. Factores de riesgo menor. Que el niño tenga un nivel de bilirrubina antes del alta que esté en la zona de riesgo intermedio o intermedio alto. La edad gestacional entre 37 y 38 semanas. Que la ictericia haya aparecido después del primer día, después que el niño se fue de alta. Que haya tenido un hermanito anterior que tuvo ictericia, pero que no recibió fototerapia. Porque si recibió fototerapia ya es un factor de riesgo mayor.
que sea un niño macrosómico o hijo de mamá diabética, que la edad de la madre sea más de 25 años y el sexo masculino también es un factor de riesgo, ¿ya? Y los de acá son factores de riesgo menores. Entonces, ¿cómo vamos? Esto, lo que les he dicho, está acá traducido. Este es el nomograma para que yo vea en qué zona de riesgo está el nivel de la bilirrubina cuando yo doy de alta al niño, ¿no? Por ejemplo, si yo tengo un niño que a las 36 horas le voy a dar de alta, pero veo que está ictérico, el primer día no estuvo ictérico, pero ya a la alta a las 36 horas yo me doy cuenta, antes de que ese niño se vaya, tenemos que hacerle un nivel de bilirrubina para ver con cuánta bilirrubina se está yendo, ¿verdad? Entonces yo evalúo y digo, si ese niño sale la bilirrubina, por decirles en 10, está en una zona de intermedio alto, ¿sí? Entonces eso constituiría por sí mismo un factor de riesgo intermedio, ¿verdad? Pero si este niño a las 36 horas tiene una bilirrubina de 11,5 o 12, está en la zona de alto riesgo y sería un factor de riesgo mayor. Claro, obviamente siempre que yo esté viendo ictérico al niño acá, si a las 36 horas el niño no está ictérico, no tengo por qué usarle bilirrubina. Y en esta tablita les estoy presentando algunos exámenes indicados según la condición particular del niño, que está traducido en esta otra diapositiva, ¿ya? Entonces, hay otras formas de medir la bilirrubina aparte del nivel sérico. Por ejemplo, nosotros en nuestro hospital utilizamos los bilicheck o que sirven para medir de manera transcutánea la bilirrubina. Entonces, ¿qué hacemos? Casi a todos los bebitos antes del alta les pasamos el bilicheck. Y si según el bilicheck está en una zona alta o intermedio alta, entonces les dosamos la bilirrubina, ¿sí? Pero si está muy bajo con el nivel de bilicheck y no tiene factores de riesgo, lo que hacemos es citarlo para su consulta posterior y valorarlo nuevamente. Hay una... bueno, la medición de la bilirrubina transcutánea con el bilicheck es más como una prueba de tamizaje, ¿no? Cuando hay una diferencia, no es exactamente igual el nivel que yo mido con el transcutáneo que el nivel sérico, por eso es que tampoco debo confiarme en el nivel de la bilirrubina transcutánea, ni para meter al niño a fototerapia, ni para hacerle sanguinotransfusión, ni para darle de alta. Digamos que es como un screening, pero yo debo corroborarlo con mi nivel de bilirrubina sérica. Cuando el nivel de la bilirrubina está por debajo de 8, como que pierde, ¿sí? Pierde un poco de sensibilidad. Y lo que les digo, no debe reemplazarse por la bilirrubina sérica para que yo tome decisiones respecto del manejo del niño. Eso es una nueva manera de que se basa en la medición del CO2, ¿no? Que es cuando, si recuerdan ustedes lo que les presenté sobre el metabolismo de la bilirrubina al inicio, ¿sí? En la conversión del en biliverdina, por ahí hay liberación de CO2 y entonces en eso se basa, en ese principio se basa para medir el CO2 y a través de ello calcular el nivel de bilirrubina. En relación al manejo, lo primero debería ser siempre la prevención, ¿no? En las circunstancias en las que se puede prevenir, ¿verdad? Porque hay situaciones que no se pueden prevenir. Por ejemplo, ¿qué situaciones se podrían prevenir? Si yo tengo una mamá que no tiene una buena técnica, mejorar la técnica de la lactancia. Evitar los partos traumáticos, por ejemplo, ¿no? Pero hay circunstancias en las que yo no puedo prevenir, pero sí puedo hacer una vigilancia estrecha en el niño que tiene factor de riesgo. Si es un niño incompatible, si es un niño que tuvo un hermanito ictérico, etcétera, etcétera, entonces yo le voy a hacer una vigilancia más estrecha para determinar los niveles de bilirrubina antes de que alcancen niveles de peligrosidad. ¿Cuándo indico fototerapia? Yo les había dicho que depende de 3 cosas. ¿Cómo decido yo si el niño requiere fototerapia?
Depende de 3 cosas. 1, la edad gestacional del niño. 2, el tiempo de vida del niño. 3, el nivel de bilirrubina que tiene el niño en ese momento. Y 4, los factores de riesgo que tiene el niño. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, si yo tengo un niño de 39 semanas, 48 horas de vida, no tiene incompatibilidad, no tiene un cefalohematoma, no se ha deshidratado, no tiene hermanitos ictéricos, no tiene ningún factor de riesgo. Y a las 48 horas le sacamos su bilirrubina y sale que tiene 13. ¿Con qué curva vamos a valorar a este niño? Esta curva de puntos se utiliza para los bebitos que son mayores de 38 semanas y están sanos, son los niños de bajo riesgo. Mayores de 38 semanas y sin ningún factor de riesgo. El niño está completamente sano. La línea discontinua se utiliza para valorar a los niños que son de término mayores de 38 semanas, mayores o iguales de 38 semanas, pero que tienen factores de riesgo. Y también para los recién nacidos entre 35 y menos de 38 semanas que están completamente sanos y sin factores de riesgo. Y la línea continua se utiliza para valorar a los recién nacidos prematuros que tienen factores de riesgo. Entonces, ¿dónde está este bebito que les acabo de decir? Está en la primera línea, ¿verdad? Y a las 48 horas, ¿cuánto tenía? 13. Digamos que tenía 14. Entonces, ese bebito a las 48 horas de vida con 14 no requiere fototerapia. Pero si yo le hago una historia clínica muy precisa o le averiguo todos los datos clínicos a la mamá, de repente en la primera evaluación se me pasó preguntarle a la señora si él había tenido un hijito que se puso ictérico y la mamá me dice, ya cuando se está yendo, mi hijito anterior así se puso ictérico y lo hospitalizaron. Uy, entonces de la puerta lo tenemos que regresar, ¿verdad? Porque ese niño, ese mismo niño, con ese factor de riesgo, a las 48 horas debe ser evaluado con esta curva. Y entonces necesita fototerapia. ¿Sí? Entonces, a la pregunta, ¿con qué nivel de bilirrubina ingresaría usted a un niño a fototerapia? ¿Cuál es la respuesta? Depende de su edad gestacional, del tiempo de vida y de sus factores de riesgo. ¿Sí? Depende. Muy bien. Y si ese bebito hubiese tenido 36 semanas, hace rato hubiera ingresado a fototerapia, ¿verdad? Listo. Entonces, no es un solo nivel para todos los bebés. Y para la exsanguinotransfusión, de la misma manera, sino que aquí los valores de bilirrubina son mayores, pero se evalúa así para cada niño, según su propio riesgo. Para los bebitos que tienen menos de 35 semanas, los niveles de bilirrubina que se consideran para fototerapia y exsanguinotransfusión son diferentes y dependen también del peso del niño, del peso del nacimiento del niño. La fototerapia, bueno, ¿cuál es el principio? El principio de la fototerapia es que los mecanismos de acción son la fotoisomerización, fotooxidación, ciclización de la bilirrubina a lumiburrina, que son productos que son más fácilmente excretables, ¿ya? La luz no es cualquier luz, por si acaso no es el foquito de la casa. Señora, llévelo, póngalo debajo del foquito, ahí, acuéstese usted con su niñito debajo de la cama todo el día y eso va a bajar la bilirrubina. No, tiene que tener una longitud de onda de 425 a 475 nanómetros, que es la más efectiva, y a una distancia de más o menos 15 a 20 centímetros del paciente, ¿ya? Entonces, ahora utilizamos la luz azul y la luz turquesa es mejor todavía que la luz azul. Pero tiene unos requisitos, no es cualquier foquito. No es cualquier foquito. Cuando yo le digo a la mamá, vaya a su casa y póngale un foquito, yo hago perder tiempo a la mamá, perder tiempo al niño.
¿no? Y ponerlo en riesgo. Lo que debo hacer es, cuando tengo un niño ictérico, considerablemente ictérico, por mayor razón, es medir la bilirrubina. Y si el niño necesita fototerapia, debe recibir fototerapia. Y si el niño no necesita, tampoco debe recibirla. No se da la fototerapia por si acaso. Se da cuando el recién nacido lo requiere. Porque también tiene sus complicaciones. ¿Qué complicaciones tiene la fototerapia? Por ejemplo, puede producir irritación de los ojos del bebito si no le cuidamos no le ponemos sus protectores. Puede producir quemaduras. Así como cuando las personas se van a la playa, también se queman los bebitos. Y puede producir un síndrome de niño bronceado, puede producir deshidratación, porque se incrementan las pérdidas insensibles cuando yo someto al niño a fototerapia. Y también puede producir, bueno, sin contar el hecho de que yo ingreso al niño al ambiente hospitalario y lo someto a otros riesgos, ¿no? Porque el ambiente hospitalario tiene otros riesgos, lo separo de su mamá y además del gasto que eso implica, ¿no? Hay diferentes lámparas ahora en el mercado. Y bueno, la exsanguinotransfusión, con la fototerapia más o menos se disminuye en 1 a 2 miligramos por decilitro cada 2 horas, cada 2 a 4 horas el nivel de bilirrubina. Y con la exsanguinotransfusión se disminuye al 50%. Ahí cuando termina la exsanguinotransfusión, inmediatamente termina la exsanguinotransfusión, el nivel de bilirrubina ha bajado en 50%. Pero yo no debo suspender la fototerapia. Debo continuar con la fototerapia porque ese nivel va a ir incrementándose y pudiera ser que incluso sea mayor que el nivel anterior. Puede haber un rebote después de una exsanguinotransfusión. Se utiliza la exsanguinotransfusión a doble volumen, ¿no? Se calcula más o menos. Si un bebito pesa 3 kilos, su volemia es más o menos el 80%, o sea, 240. Significa que voy a intercambiar 480 mililitros de sangre. Tiene que ser una sangre fresca, no mayor de 72 horas. Y se hace el intercambio en pequeñas cuotas de acuerdo al peso del bebé. Si es un bebé a término, en cuotas de 20 cada intercambio, o sea, los 480 en cuotas de 20. Ingreso 20, repongo 20, saco 20, repongo 20, saco 20, hasta que llego a los 480. Se debe hacer lentamente para no producir problemas de tipo hemodinámico, pero tampoco tan lento que se haga muy extenso el proceso y someter al niño a todas las complicaciones por mayor tiempo. Bueno, la exsanguinotransfusión se indica cuando tengo, por ejemplo, un caso de hiperbilirrubinemia por incompatibilidad con un hematocrito bajo, porque va a ayudar a corregir el hematocrito. Sin embargo, si no es este el caso, si el hematocrito del niño está correcto, la sangre que yo le voy a transfundir tiene un hematocrito menor por si acaso, porque nosotros tenemos menos hematocrito que los bebitos, ya hemos dicho. Y usualmente las sangres de los bancos son de adultos, porque los niños no donan. ¿Ya? Entonces va a ser menor. Pero si el niño tenía un hematocrito muy bajo porque estaba hemolizando, entonces sí puede mejorar su hematocrito. Pero básicamente se hace con la idea de remover los eritrocitos que están sensibilizados, ¿no? ¿Cómo se hace la exsanguinotransfusión? Se tiene que hacer en un ambiente completamente estéril porque es un procedimiento invasivo. El abordaje se hace a través de la vena umbilical, ¿no? Es como si estuviéramos haciendo una cirugía, ¿ven? A través de la vena umbilical, y se hace con un sistema nosotros lo hacemos así, con un sistema de llave que están en serie, por el proximal al niño viene la sangre que viene del donante y por el distal va a salir la sangre que va al depósito, la sangre que se desecha. Entonces se extraen, en este caso se trata de un niño
a término, porque hay una jeringa grande de 20, ¿no? Se extraen 20 mililitros, entonces aquí tienen que estar abiertas las dos llaves, ¿verdad? Aquí, por ejemplo, esta está cerrada y esta está abierta, ¿no? Entonces, cuando estamos extrayendo del niño significa que las dos llaves tienen que estar abiertas. Entonces, cerrado para acá, y la sangre va directamente de la vena umbilical, o sea, del niño hacia la jeringa. Cuando he terminado de extraer los 20 centímetros, cierro esta llave, la cierro tanto para la sangre cuanto para el niño, de los dos lados lo cierro, y entonces esta sangre la elimino a través de esta segunda vía. Nuevamente cierro esta llave para este lado, la dejo abierta para el lado de acá y extraigo sangre de la bolsa. Extraigo sangre de la bolsa a la jeringa, cierro la llave de la bolsa y va a ir la sangre directo desde la jeringa hacia el bebé. ¿Ya? Muy bien, así se hace el intercambio, pero siempre y cuando lo hacemos tenemos que estar atentos, porque los accidentes que pueden suceder es que, por ejemplo, usted cuando cree que le está sacando al niño, en realidad no le está sacando al niño, sino lo está trayendo de la bolsa y lo está pasando de la bolsa al depósito, ¿no? Y el niño queda con el mismo nivel de bilirrubina. No le hace daño, pero no le ayuda tampoco. El otro accidente que puede pasar es que usted esté sacando del niño y no le esté devolviendo. Eso sería catastrófico, porque usted va a producir shock en el niño, ¿verdad? El otro accidente que podría pasar es que toda la sangre que mientras usted hace los intercambios, esto se quede abierto y pase directamente de la bolsa al depósito. Entonces hay que estar atentos en cada intercambio cómo están posicionadas las llaves, porque a veces ocurren accidentes. Mientras se prepara para el exsanguino, está en fototerapia. Cuando se produce el exsanguíneo, de preferencia, bueno, como lo cubrimos, no puede recibir la fototerapia, pero en cuanto termina el procedimiento, debe continuar con la fototerapia. Lo más probable es que usted reciba un resultado post-exsanguino transfusión que dice que el nivel está bajo. Por decir, si el niño vino con 25, usted va a recibirlo en 12 y probablemente con 12 no necesite fototerapia, ¿no? Pero ese 12 va a ir subiendo progresivamente, ¿no? Entonces no debe sacarlo de la fototerapia, ¿no? Y luego pedir otro control a las 6 horas para saber si sigue en 12, está bajando o ha subido o ha rebotado. La exsanguinotransfusión también se hace solo cuando es absolutamente necesario, porque también tiene complicaciones y muchas complicaciones vasculares, cardíacas, electrolíticas, trastornos de coagulación, infecciones por el procedimiento e infecciones por el hecho de la transfusión misma, ¿verdad? Los mismos riesgos de una transfusión y otros también relacionados con las transfusiones. En algunos casos, cuando hay incompatibilidad RH, se puede utilizar las globulinas, ¿no? Y también, bueno, hay en algunas bibliografías hemos encontrado, ¿no?, que se puede utilizar algunas otras sustancias, pero realmente en nuestro medio lo único de lo que podemos echar mano para manejar es, después de la prevención, la fototerapia y en algunos casos la exsanguinotransfusión. En relación a la mamá que tiene hijo con incompatible con ella, incompatibilidad de RH, entonces en ese caso sí, cuando nosotros ya hemos determinado que tenemos una mamá RH negativa, todavía no sabemos qué grupo es el bebé, pero apenas nace el bebito, le sacamos del cordón umbilical bilirrubinas totales y fraccionadas, hematocrito y grupo sanguíneo y factor. Si el niño tiene más de 4 de bilirrubina en sangre de cordón, debe ir a fototerapia. Así no lo vea usted ictérico, porque usted lo ve ictérico ¿con cuánto? Con 5. Y cuando el niño está recién nacido, ni con 5 lo va a ver, ¿no? Porque no es fácil distinguir en un niño tan rosadito. El niño cuando recién nace es bien rosadito.
Entonces, o si tiene hemoglobina menor de 12, también, porque significa que está hemolizando. Entonces, en ese caso sí sacamos la bilirrubina del cordón umbilical. Si encuentra que el niño es RH negativo, ya nada de eso procede porque no es incompatible. ¿Ya? Pero así lo hacemos con sangre del cordón umbilical. Y si es el primer hijo, la mamá debe recibir antes de las 72 horas la inmunoglobulina, también debe recibir. Y para el siguiente embarazo, si no lo ha recibido, entonces puede recibirlo alrededor de las 28 y 32 semanas, ¿ya? En ese caso. Bueno, las recomendaciones. Primero, hay que promover y proveer una lactancia materna exitosa para que el niño no se nos deshidrate. Segundo, tenemos que tener protocolos en nuestro servicio de manejo del recién nacido ictérico. Primero, para que las enfermeras, que son las que están vigilando de manera más estrecha al bebito que está en el puerperio con su mamá, detecten, ¿no?, aquellos niños que ya están ictéricos. Medir la bilirrubina sérica en los niños que están ictéricos las primeras 24 horas a todos sin excepción. Y no confiarnos solamente en el ojo clínico, ¿no? No confiarnos en el ojo clínico, sobre todo cuando tengo un niño de muy pocas horas de vida, ¿no? No puedo mandar de alta a un niño el segundo día de vida si yo le estoy viendo ictérico sin haberle sacado una bilirrubina. Porque también la visualización depende de la experiencia. Depende de cuánta experiencia tiene uno. El examen siempre se hace con el niño desnudo y con la luz natural, ¿no? Y eso es una cuestión de experiencia también. Y luego, interpretar los datos de acuerdo a la edad del niño, tal como les enseñé. Los niños que son menores de 38 semanas, y hemos visto, son de mayor riesgo. Hay que hacer una evaluación sistemática de todos los niños antes de que se vayan de alta y ver sus factores de riesgo. Hay que informar a los padres, ¿no? El niño no está ictérico, pero se puede poner ictérico. Si se pone ictérico, debe regresar. Hay que hacer un seguimiento adecuado del niño, tanto del niño que no tiene factores, cuanto del niño que tiene factores de riesgo para ictericia. Y indicar la fototerapia o la exsanguinotransfusión cuando sea necesario. Si yo doy a un niño de alta antes de las 24 horas y ese niño no tiene factores de riesgo, aunque no tenga ningún factor de riesgo, debe ser visto a las 72 horas. Así no tenga factores de riesgo, si yo le doy de alta antes de las 24 horas. Si yo le doy de alta antes de las 48 horas, así no tenga factores de riesgo, yo tengo que estarlo reevaluando a las 96 horas. Y si yo le doy de alta entre las 48 y 72 horas, sin ningún factor de riesgo, yo les debo estar controlando a las 120 horas. Pero siempre decirle al papá, si nota algún signo de alarma, debe volver antes. Entonces, ¿qué dijimos? Nos preocupa mucho la hiperbilirrubinemia por sus efectos en el sistema nervioso central. Entonces, hablamos de aquí de la encefalopatía, que es la parte aguda, y la encefalopatía, el compromiso crónico, que es ya el kernicterus. Entonces, en la fase aguda hay 3 fases. En una primera fase se va a caracterizar porque hay vómitos, letargia, hipotonía, llanto agudo, ese llanto irritable del niño, ¿no? El niño no quiere alimentarse y su succión es débil. Posteriormente, el niño puede entrar en estupor, irritable, hipertónico, puede hacer fiebre, llanto agudo, que se alterna con somnolencia, hipertonía, que se alterna con hipotonía. Entonces, hasta aquí todavía se podría revertir algunas de estas lesiones, algo de las lesiones se puede revertir con la exsanguinotransfusión. Pero cuando el niño está en una fase 3, el niño manifiesta opistótonos, está hipertónico, apnea, fiebre, estupor, puede haber coma, convulsiones, y el niño no se alimenta, inclusive puede producirse la muerte, ¿no? En estos casos definitivamente es irreversible el daño neurológico. Y hablamos de kernicterus cuando ya es la fase crónica, hay
impregnación de los ganglios basales. Usualmente se produce como secuela parálisis cerebral atetoide, disminución auditiva, displasia dental con retraso psicomotor. Entonces, el mayor riesgo está en relación a los mayores niveles de bilirrubina, ¿no? Por encima de 24, por encima de 20 se incrementa el riesgo, por encima de 25 el riesgo es 33% de hacer kernicterus y por encima de 30, 73%. Y depende también del tiempo. Recordemos estas 4 letras. La bilirrubina induce daño neurológico, ¿ya? Entonces, esto es un score para saber cuánto riesgo, ¿no?, tiene este niño de hacer daño neurológico. Lo pueden revisar ustedes. Ahí está, se basa en el estado mental, el tono muscular, la calidad del llanto del bebito. Y según esto puede haber signos mínimos, signos progresivos pero reversibles o avanzado e irreversible, ¿no? Y nosotros ya podemos tener un pronóstico del bebito al momento del ingreso. Muy bien, eso es todo. Gracias.